Vamos a considerar hoy la palabra en Apocalipsis. Vamos a leer todo el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas 7 y 10 cabezas cuernos, y 10 cuernos, y en, y en sus cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hemos leído todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerdo que cuando estaba, digamos que en el proceso de aprender, de conocer de la palabra de Dios, em, pregunté por qué no hablan del Apocalipsis. Y parece, digamos que como, como que no fuera cierto, pero es cierto. Me dijeron, no, nosotros no leemos, nosotros no nos metemos con el Apocalipsis. Así de esa forma me dijeron. Y dije, pero ¿cómo así? No, no, porque el Apocalipsis, no sé qué, comenzaron a dar sus argumentos. Las escrituras nos dicen que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? O sea, nosotros debemos leerla. El principio del Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, ¿cierto? O sea, aquí leemos esto y sí, digamos que cuando uno viene con su pensamiento, no solamente el Apocalipsis, sino toda la palabra, pues no la va a entender. Pero la palabra nos dice, ella misma nos dice, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer, estar pendiente como antorcha. Entonces las escrituras nos dice claramente, todo esto no es inspiración humana, sino que todos los santos hombres que, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, que todo lo que está aquí es lo de Dios. Entonces, vemos que empieza el capítulo 13 diciendo, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
¿cierto? Pero termina diciendo cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, nosotros no debemos ¿cómo es? Especular, la palabra que especular. Especular más, pues ya todo está escrito. Acompáñame a leer, vamos a leer. Guarden tengan ahí Apocalipsis 3. Vamos a leer Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Sí. El 17. Génesis capítulo 22, versículo 17. El Señor dice la palabra en el versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, mire, cuando el Apocalipsis habla, pero también tiene en cuenta todo lo que es las profecías, todo lo que ya Dios había hablado por medio de los salmos, por medio de los profetas, y aquí está diciendo claramente, el Apocalipsis menciona todo lo que es la arena del mar, me parece sobre la arena del mar. Entonces, ¿qué interpretación tiene? Pues la misma palabra nos da digamos que la interpretación para saber de qué está hablando. Entonces aquí vemos en Génesis capítulo 22, versículo de tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Esa digamos que es la descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces por eso dice el Señor, vamos a leer esta, mire. Por eso dice el Apocalipsis, que leímos el 13, en el versículo, ya el último, del capítulo 13, el versículo 18, aquí hay sabiduría, sabemos que la sabiduría es la palabra, ¿cierto? Es la palabra. Por eso Daniel dice, el que lea entiende. Si nosotros no leemos, no vamos a entender. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. ¿Por qué te manda a contar? ¿Por qué te manda a contar? Dice, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Vamos a leer Génesis, el capítulo 15. Voy a guardar esa aquí que no se me vaya a perder. Ahora vayamos a Génesis, capítulo 15. Tengan en cuenta que leímos ahorita en Génesis 22, donde dice el 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, hay una descendencia que la podemos clasificar en dos, los que son como las estrellas de los cielos y otra que es como la arena del mar, ¿cierto? Hay dos descendencias. Y que vienen de dónde? De Abraham, que esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Vayamos a Génesis 15. Génesis 15. Versículo 5. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino tu hijo. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces mire cómo dice Apocalipsis, cuente. ¿Sí? Acá también nos dice cuente la descendencia. ¿Sí? Si nosotros, bueno, en Génesis también lo dice, pero Pablo también habla muy claro en Gálatas 4. Vamos a leer Gálatas 4. Vamos a leer Gálatas 4, donde nos habla también Pablo y nos dice que hay dos descendencias, básicamente, que descienden de Abraham. Una donde dice que es Gálatas 4, versículo 24. Nos dice, bueno, vamos a leer el 22, desde el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud.
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces sí, entonces mire cómo es esto, ¿cierto? Vayamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces mire, acuérdense que en la promesa el Señor le dice, mira los cielos, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. También le habla y le hace semejanza como la arena del mar. Entonces acá nos está diciendo que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, la bestia o la marca que habla, muchos hoy que dicen que es un chip. Es un chip, que yo no sé qué, que estas cosas sí se hablan, pero ¿por qué hablan de esa forma? Porque no tiene la sabiduría. Por eso dice el que tenga sabiduría. No, porque hablan diciendo que, no, porque en el final de los tiempos la ciencia se aumentará. La ciencia viene de la palabra de Dios. Está diciendo que en el final de los tiempos las personas tendrán conocimiento de la palabra, ¿sí? Y por eso entenderán, ¿sí? Por eso entenderán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, acuérdense que hay unos que están descendientes que son del cielo, por decirlo así, que dice que son como las estrellas del cielo y otros que son de la tierra. Entonces están hablando de dos personas, de dos clases de personas, los que son de arriba y los que son de acá. Entonces cuando habla de la bestia, habla de hombre, por eso dice 666. Es el hombre. Entonces no habla de ningún chip, no habla de ninguna de estas cosas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que nosotros tenemos que tener es buscar la respuesta es aquí, en la palabra, aquí. ¿Sí? Porque cuando nosotros buscamos las respuestas en los hombres, en nuestros pensamientos, somos engañados. ¿Sí? Entonces, mire, por eso dice en el 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En estas descendencias de los que son, pone como ejemplo Agar, ¿sí? Que dio hijos para esclavitud. El hijo de Agar se llama Ismael. Así se llama, Ismael. Ismael dice que tiene descendencia donde ellos, hay unos que usan el arco, pero Dios le da una promesa. Le dice que él usará su brazo, su brazo. Por eso dice la marca en su brazo, ¿sí? ¿Sí entiende? Entonces, miren, que dice que usa el arco y que yo no sé qué, y que con su brazo destruirá naciones y todas estas cosas, porque esa era digamos que lo que las escrituras dicen. Entonces, ¿qué viene esto? Dicen que esa descendencia dice que son de reyes, de hecho son 12 reyes, son principados y reyes y todas estas cosas que gobiernan en esa, digamos que por esas naciones, que fueron descendientes de Ismael. Bueno, no recuerdo ahora, pero las escrituras dicen todo lo que son las descendencias de Ismael, todo lo que da un listado y nos dice de dónde viven, en qué lugar están para nosotros ubicarlas, digamos que en el mapa, por decirlo así. Así también habla de la descendencia de Isaac, ¿sí? Donde viene Jacob, donde viene que cambia el nombre a Israel, todas estas cosas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, que todo lo que nos está hablando Apocalipsis no es algo que nosotros debemos buscar fuera de la escritura, por eso no la entendemos, porque la buscamos fuera, en películas, en lo que los hombres dicen, y eso es mentira. Las escrituras, ellas mismas nos dan la respuesta, aquí es donde toca buscar la respuesta, todo está aquí. Entonces está hablando de todas estas cosas que me paré sobre la arena del mar, y vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces dice que bestia, cuando habla de bestia y habla de eso, habla de imperios, imperios, que son por lo menos como cuando leemos Daniel, habla de un macho cabrío y de estas cosas, habla de imperio, el imperio persa, el imperio romano, el imperio babilonio, todas estas cosas que representan la figura que vio Nabucodonosor en el sueño, la figura que era de pecho de oro, y todas estas cosas, habla de eso y ahí mismo lo explica. Nos dicen que en el final de los tiempos, uno de esos imperios nacerá nuevamente, que es el imperio que dicen que es el imperio del anticristo. Eso es lo que dicen, ¿sí? Pero realmente así es. Ellos van a imponer su ideología
y van a imponer su Dios como tal, y el que no adora a su Dios, eh, ¿sí? Entonces realmente es eso, ¿sí? Entonces, hay una parte en Daniel 12, acompáñenme a leer, Daniel 12, mira lo que dice, lo que va a pasar. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida, escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, miren, esto es lo que va a haber en el final de los tiempos. Va a haber angustia, pero dicen que en ese tiempo de angustia, muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, ¿sí? Unos para, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso dice las escrituras que la muerte huirá, ¿cierto? Dice la escritura, la muerte huirá de ellos, intentarán quitarse la vida, pero no van a poder, ¿sí? Porque será tan terrible ese día que hasta la misma muerte huirá. Realmente eso es lo que pasará. Pero ¿qué dice? Que todos aquellos que se han inscrito en el libro serán librados. Todos los que se hayan inscrito en el libro serán librados de lo que se viene. Porque realmente en ese tiempo, cuando estemos en ese tiempo, Dios lo que va a hacer es derramar su ira, ¿sí? Derramar su ira. ¿Y cuándo será ese tiempo? Pues en el final de los tiempos. Dice la Escritura, y para que nosotros podamos comprender y entender todos esos tiempos en los que estamos viviendo, nosotros lo que tenemos que ver son las señales, verla y compararla con la palabra. Sofonía es un libro donde nos dice claramente todas estas cosas que ha de acontecer. Entonces, teniendo claro esto, que todo lo que dice el Apocalipsis, nosotros no debemos especular, no debemos buscar y que Nostradamus y que los mayas y que yo no sé qué cito, no, todo está escrito aquí. Y si queremos respuesta, todo está aquí en las escrituras. Entonces vemos que la marca que dice la escritura no es una persona, que dicen que es una persona, el anticristo, que va a colocar un chip para que puedan comprar y esto. La escritura se lo dicen así, pero no debemos interpretarlo, sino buscar aquí en las escrituras qué es lo que significa esto. Entonces ya vemos que todo esto digamos que tiene que ver con el hombre, realmente, con el hombre y sus obras, realmente. Y las obras de los hombres, nosotros que son malas, realmente. Pero dice muy interesante algo de esto, que seremos librados los que se hayan inscrito en el libro de la vida. En otra parte dice el libro del Cordero, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros para ser libres de todas estas cosas que se vienen para este mundo, que es real, que es verídico y lo podemos tener plena seguridad de que así será. ¿Por qué? Porque las escrituras lo dicen. Entonces nosotros, para poder ser libres de todas estas cosas, nosotros como hombres, ¿sí? Debemos recibir el perdón de pecado. El perdón de pecado, que es por medio de la gracia de Dios, mediante la fe en el Evangelio. Realmente eso es lo que a nosotros nos libra de lo que se viene para este mundo 8. La verdad, quisiera leer. Vamos a leer desde el 1. Romanos capítulo 8, del versículo 1. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ya nosotros hemos dicho en videos anteriores la diferencia entre conforme a la carne y conforme al espíritu. Sabemos que el espíritu es la palabra, porque la palabra dice una cosa muy diferente a la de nosotros como hombres, o sea, yo mismo. Eso es, digamos que lo que se refiere cuando dice conforme a la carne, a nosotros mismos, porque nosotros somos, y todas estas cosas, si nosotros nos basamos en eso, estamos, digamos que aferrándonos, o nuestra esperanza está en nosotros mismos. Y ya sabemos que dice Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, sigamos, leamos en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por cuanto a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Punto. Vamos a leer hasta el 4. Miren lo que dice, muy interesante, y leámoslo con cuidado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, o sea, nosotros en Cristo no estamos invalidando la ley. Aquí dice lo contrario. Aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley que demanda muerte. La ley lo que demanda es muerte. La ley solo tiene que ver con muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley demanda muerte. Y ya sabemos, casi 613 mandamientos. Uno lee todo esto, lee los libros de Moisés, y son muchos mandamientos. Tanto que dicen que cuando una mujer daba luz, la mujer tenía que purificarse por allá adentro, si era dependiendo si era niña o niño, así era el tiempo. Si era niño, si no estoy mal, creo que allá, digamos que apartada. Y cuando tenía flujo de sangre o tenía el periodo, nosotros no podíamos acercar, o sea, el hombre no podía acercarse a la mujer, ni sentarse donde ella se sentaba, ni nada de estas cosas, porque era inmundo. Y eso decía la ley, ¿sí? Y muchas cosas, que no tocar muerto, que si, que el animal y que con pie rajada y que todas estas cosas, todo eso hacía parte de la ley. Sí, entonces, eso al final, ¿qué demandaba? Muerte, muerte. El violar esa, digamos que todos esos mandamientos como tal, demandaba era muerte. Tanto así que leímos en digamos que el, el anterior live, donde pusimos un ejemplo, o que la Biblia nos da un ejemplo de un hombre que recogía leña para cocinar un sábado, y ese hombre terminó muerto. ¿Por qué? Porque la ley lo que demanda es eso, ¿cierto? Pero también vimos el ejemplo de una mujer que fue sorprendida en adulterio, que merecía morir porque la ley demandaba muerte. Pero la diferencia entre el hombre que recogía leña y la mujer fue que la mujer, digamos que estaba de frente con el que la podía justificar, que en este caso era nuestro Señor Jesucristo, y por eso ella fue libre, o sea, ella no murió. ¿Por qué? Porque la justificó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a lo que la ley nos hace, ¿no? La ley nos hace cerrar la boca y quedar bajo el juicio de Dios. Así dice las Escrituras, porque ese es el propósito de la ley. Digamos que condenarlo, pero ¿con qué fin? Para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, estar bajo la ley es maldición, es muerte. Pero cuando ya nos damos cuenta que estamos bajo esa condición, a quién vamos a mirar? A nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la misma ley le daba testimonio. Por eso decía que si alguno cumpliera o pecaba, dice la palabra hierro, digamos que entonces tenía que hacer un procedimiento donde tenía que sacrificar un corderito y todas estas cosas, y quedaba libre de la ley. Eso era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la zona. Cuando se dan cuenta de que están bajo la ley, es para que echen mano de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros anunciamos, eso es lo que nosotros, digamos que, eh, hablamos del Evangelio, para que las personas sean libres. Cuando ya la ley ejecuta su sentencia, que es muerte, digamos que ya el hombre ya queda libre de la ley, porque la ley, digamos que la justicia de la ley se cumplió, que era muerte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el hombre muere bajo la ley? Solo bajo la ley. Muere y se pierde eternamente porque muere, ¿cierto? Pero entonces, la Escritura dice, buscar pues a Jehová mientras que sea hallado, ¿sí? O sea, antes que nosotros vayamos al ataúd, por decirlo así, debe hacer que la justicia de la ley se cumpla. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros morimos en semejanza de su muerte, ¿cierto? Murió, ¿cierto? Murió, la ley se cumple, murió. Pero ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Que Él resucitó, ¿cierto? Entonces Dios, ya que ve, Dios dice, bueno, ya tú cumpliste la ley, por eso dice que en Cristo no la invalidamos, sino que la cumplimos. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Entonces ya nosotros no estamos bajo la ley, ¿cierto? Sino bajo la gracia. La ley ya se cumplió en nosotros. Eso es lo que dice, por eso dice, considerados pues muertos a la ley, pero vivos para Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Es muy interesante todo lo que las escrituras nos lo dicen, ¿cierto? Quise empezar con Apocalipsis porque muchos, digamos que eh, se limitan o no quieren hablar de esto, pero no hablan porque no entienden, y no entienden porque no se basan en las escrituras, sino en lo que ven en la televisión y estas cosas. Entonces, el mensaje hoy que es que podemos leer el libro de Apocalipsis y buscar la respuesta en la misma escritura, desde el Génesis, todo está, ¿sí? Entonces está la respuesta. Ya sabemos que la marca de la bestia que habla eh, no es un hombre político como quieren decir, son muchos, que por eso dice cuenten, el que tenga sabiduría, el que tenga conocimiento de la palabra, cuenten el número de la bestia, que es un imperio, pues es número de hombre, ¿sí? Es número de hombre. Y nos dicen que eso, digamos que en el final de los tiempos, eso se manifestará. Es lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Pero que antes que venga el juicio de Dios, dice que los que estos que duermen en el polvo resucitarán, unos para vida eterna, unos para confusión perpetua. Entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que han creído al Evangelio, a los que han creído a esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo hace 2000 años, sí, en la cruz, donde Él quitó nuestros pecados. Por eso fue que Él apareció, para quitar nuestros pecados, y ahora nosotros, depositando fe en eso, estamos en Él. Y si estamos en Él, ya no somos pecadores, ya no podemos pecar, porque en Él no hay pecado. Entonces nos dice que debemos andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, hoy quería, digamos que compartir con ustedes eso, con los hermanos que ya conocen el Evangelio, que lo creen. Dice la Escritura, bienaventurados son, más aquellos que aún dudan, que crean, que crean en esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo, donde nos dice que ahora que ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, pues no andamos conforme a lo que nosotros hagamos al conforme a yo mismo, porque ahora es Cristo en nosotros. Ese es el misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿cierto? Entonces, hermano, pues no sé si quiere decir algunas palabras para, para orar y pues y terminar. Y claro, y es muy importante, aquí hay un versículo que dice, versículo 7 de Romanos 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la Biblia que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, los que vivimos conforme al Espíritu, o conforme a la fe, Dios, ¿qué espera en nosotros? La fe. Cuando Jesucristo sanaba a las personas, ¿qué esperaba en el paralítico, en los ciegos, en los leprosos, en los enfermos? ¿Qué esperaba? La fe. Entonces, es verdaderamente esto que hemos compartido. El en vivo del día de ayer, domingo, o el sábado, estábamos compartiendo un versículo que es Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, claro, yo también en un tiempo estaba interpretando eso, lo de la marca de la bestia, que el anticristo, y yo pensaba que era un político, alguien, un gobernador, un señor que es multimillonario y que tiene mucho dinero y que tiene a un sacerdote como guía para poder ministrar su reino. Yo me vi una película, hay una serie que es como tipo brasileña que se dice Apocalipse, pero es porque están en portugués, pero se dice Apocalipsis, ¿no? Entonces mostraba de esta manera, gráficamente. Ahora aquí en el versículo, los versículos 9 de Romanos capítulo 8 son para aquellas personas que han creído en el Evangelio, que son santos, justos y perfectos delante de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces hay un versículo que dice que en Primera de Juan, que como Él es justo, nosotros también es justo. O el que hace justicia, como Él es, sí, como Él es justo, ¿no? Sí, ¿no? Eso es Primera de Juan capítulo 2.
Si mal no me equivoco, vamos a mirar Juan, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 2, versículo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ah, no, primera de Juan, capítulo 3, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Es decir, Jesucristo, ¿no? Entonces dice de esa manera. Pero si Cristo mora en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas ahora el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es en Romanos 8. Porque todos los, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis, pues no, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hasta el versículo 15 hemos leído. Espero que consideren esta palabra y que puedan atesorarla en su corazón, y es una santa palabra. No sé si el hermano quiere decir algo o si va a orar. Sí, hermano, vamos a hablar para terminar, pero antes hay alguien que se llama Carlos. Escribe, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, y está en primera de Juan 2. Sí, entonces dice, hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. Entonces nosotros debemos hacer una pregunta, ¿cómo no pecamos? Creo que en el mismo libro, San Juan 2, o creo que es el 3, 6, donde dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Cómo? Permaneciendo en Él, porque en Él no hay pecado. Porque ya no se trata de nosotros, sino de la simiente que es Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, si Cristo está en nosotros, acabo de leer, hermano, entonces el Espíritu está en nosotros, entonces el cuerpo carnal está muerto a causa del pecado, pero vive por causa del Espíritu, y eso es lo importante. Y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es porque yo soy cristiano, yo soy de denominación tal, no, no es por lo que tú digas. Si el Espíritu de Cristo está en ti, ¿y cómo se recibe el Espíritu? Por la fe en esa obra maravillosa que Dios hizo. Lo demás es religión y eso no cuenta. Y hermano, entonces mire, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por considerar nuevamente tu palabra, Señor. Sabemos que estamos en el fin de los tiempos. Sabemos también, Señor, que lastimosamente muchos no creerán al Evangelio. Pero eso debe ser así para que se cumpla tu palabra, porque unos tienen que ir a la condenación y otros tienen que ir a la vida eterna. Más gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él nosotros alcanzamos la victoria. Y dice tu palabra, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Gracias, Señor, por poner nuestro corazón para recibir tu palabra, para comprender las escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque no se trata por nuestro esfuerzo, no se trata porque nosotros queríamos, Señor, no, sino porque tú tuviste misericordia, Señor. Ahora nosotros no podemos callar esto, debemos hablarlo para que las demás personas oigan y crean, así como tú dijiste, Señor, que no orabas solamente por nosotros, sino por aquellos que habían de escucharnos a nosotros, ese testimonio que es la vida eterna, que es por medio de ti, Señor. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermano, y muchísimas gracias también muchísimas gracias por estar aquí las personas. Aquí alguien dice, lean bien, amigos. Dice Carlos. Le hago Bueno, una pregunta. ¿Ah? lo de amigos sí se lo aceptamos, ¿no? Porque si fuéramos hermanos, habláramos el mismo idioma. Sí. Entonces, Y pues, no diría eso. Y no diría eso de que lean bien, exacto. amigos. No diría eso. Exacto. Eso está, hermano. De hecho, dice la escritura en Gálatas 4, dice que la esclava y la libre. Los de la esclavitud siempre perseguirán a los que son libres. Y eso siempre es así, la escritura tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, eh, Claro. Y sí, eso hermano. también,
espere, también me recuerda es una palabra que había escuchado en Esther, Esther capítulo 3, que había un pueblo que era un reinado que, bueno, no me acuerdo qué era, pero había uno que era Mardoqueo y otro que era, bueno, otro hombre que se llama así como, bueno, es que por aquí lo tengo, pero es que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama ese hombre, pero sí, yo me acuerdo que está en Esther, está Esther capítulo 3 sí está Mardoqueo, Y te dice el que hizo la horca y la terminó ahorcado con la misma horca de él. sí, exactamente, está Mardoqueo. Entonces, claro, el rey Asuero tenía un reinado y pues él le dio la potestad básicamente a Amán, ¿cierto? Entonces, claro, todo el mundo se le arrodillaba a Amán, todo el mundo le daba pleitesía, pero había alguien que es Mardoqueo que él no lo hacía porque él pertenecía a otro pueblo dentro de ese reinado, pero ese pueblo era el pueblo de Dios, Israel, pero ellos no se regían por el reinado a pesar de que están en la zona del poder del reinado del rey Asuero, pero eso va a ser simbología a que nosotros, los que somos del Espíritu, somos por la corriente del mundo, no pertenecemos al reino de este mundo, sino al reino de Dios. Entonces, claro, el rey Amán, como quien dice, su siervo Amán, el siervo del rey Asuero, ¿no? El que le sirve, le decía, mire, estas personas no hacen lo que nosotros le estamos pidiendo, no se rinden pleitesía, no nos honran, no nos adoran, no se inclinan ante nosotros. Entonces, claro, el rey o Amán, teniendo el poder, pues quiso decretar muerte para Mardoqueo y para todo su pueblo. Pero verdaderamente, ¿qué quiero decir a la corriente del cristianismo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, el cristianismo, porque cristianismo, ¿qué significa? Cristianismo, ¿qué significa? Un cristianismo comercial, algo como emocionalismo, algo como emotivo, algo que mueve reacciones, imaginación humana, como pensamientos humanos, no es algo comercial, sino es el espíritu. Nosotros, aunque estemos en este mundo, no nos regimos por sí, la carne, no nos regimos por la mayoría de las iglesias que se dicen así hoy en día. Entonces, ese es hermano. Y bueno, gracias hermanos, amigos, invitados por habernos acompañado una vez más. Espero que esto haya quedado claro y que nos veremos el día de mañana. Me toca compartir a mí. Entonces, nada, nos veremos y chao, chao.